Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, muy importante, y es la preeclampsia. Vamos a aprender en este programa qué es la preeclampsia y por qué es tan importante. Y esto se descubre en el periodo prenatal. Pero antes de que yo les diga nada, vamos a ver esta placa, por favor, que nos explica mejor. La preeclampsia, también conocida como enfermedad hipertensiva aguda del embarazo, afecta entre el 6 al 8% de las embarazadas. A nivel mundial, la preeclampsia y otros trastornos hipertensivos del embarazo son una de las principales causas de enfermedad y muerte materna y neonatal, según la Organización Panamericana de la Salud. En caso de sospechar que pueda tener preeclampsia, debe acudir al especialista, ya que la vida de la madre y el bebé pueden depender del diagnóstico y el manejo médico oportuno y correcto. Este es el tema importantísimo que vamos a hablar hoy. Invitamos a una especialista, la doctora Ana Gabriela Lamberti. Ella es especialista en ginecología, obstetricia, tracto genital inferior y colposcopía, perinatología, endocrinología ginecológica y reproductiva. Y está acá con nosotros, doctora Ana Gabriela Lamberti. Bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Porque bueno, es un tema importantísimo, como vos dijiste, muy frecuente. Y bueno, hablar de esto, reconocerlo, darle la importancia que tiene para nuestras embarazadas, bueno, me parece que es un tema ideal para el conocimiento de toda la familia, que es quienes escuchan el programa, ¿no es cierto? Así mismo, doctora, ¿qué es la preeclampsia? Así, a grandes rasgos, porque en el programa vamos a ir aprendiendo todo esto. Bueno, la preeclampsia es una enfermedad hipertensiva, ¿sí?, que aparece en las mujeres durante el periodo del embarazo. O sea, esta es una enfermedad que no existe en otro momento de la vida de la mujer. La primera condición para poder hacer una preeclampsia es estar embarazada. No todas las mujeres, por supuesto, sabemos, hacen preeclampsia. Hay mujeres de riesgo, ¿sí? Y la preeclampsia se inicia con el inicio del embarazo, pero en realidad la manifestación de la patología en sí comienza a partir de las 20 semanas. Entonces nosotros denominamos preeclampsia la hipertensión después de las 20 semanas, pero sabemos que los orígenes de la enfermedad que son los que terminan produciendo la hipertensión, ya comienzan con el momento de la placentación. Y después te explicaré más sobre eso. Claro. Pero básicamente entonces hipertensión y un montón de otros cambios que suceden en el organismo a consecuencia de esa mala relación que ocurre entre la placenta y el útero de la mujer en el momento en donde se produce la implantación y el desarrollo de la placenta. Hay como una mala adaptación. Yo les suelo explicar a las pacientes, es como que si tu organismo no se hubiese adaptado a ese nuevo órgano que es la placenta, que en realidad es algo desconocido, porque siempre el embarazo es como un injerto para nuestro cuerpo, claro. ¿Sí? 50% nos pertenecen sus genes y 50% pertenecen a alguien que es el papá del bebé, pero que para nosotros es desconocido. Por lo tanto, nuestro cuerpo siempre reacciona en primera instancia como tratando de rechazar, hasta que se produce como una adaptación inmunológica al embarazo y el embarazo continúa. Claro. No muchas veces sucede eso y precisamente se produce como una situación entre la placenta y el útero, en donde el útero no logra adaptarse, se empiezan a producir sustancias que son nocivas, que corren hacia el torrente sanguíneo materno, y en el transcurso de las semanas empiezan a generar cambios que se manifiestan con hipertensión arterial, con lesiones en los riñones y pérdidas de proteína a través del riñón, lesiones hepáticas, cambios y trastornos a nivel hematológico, que son, dependiendo justamente de la intensidad, la gravedad y la aparición de todos esos síntomas, lo que le van a dar la severidad a la enfermedad, y también en qué momento de la gestación ocurre, si es muy temprano o más tardío, es lo que también le va a dar el pronóstico
de la severidad tanto para la madre como para el bebé fundamentalmente, que a veces cuando es en etapas muy prematuras o inmaduras del bebé, eso puede generar hasta la muerte. Bueno, nosotros entonces ahora hacemos nuestro primer corte y a la vuelta ya continuamos charlando sobre esto porque hay todo lo que me dijo ya tengo 1000 preguntas para hacerle. Volvemos enseguida. Ahora sí, continuamos con la doctora Ana Gabriela Lamberti y tengo tantas consultas ya que hacerle a la doctora antes de ver los materiales. Doctora, usted dijo que la preeclampsia es el tema de hipertensión, pero eso no significa que una mujer que tiene hipertensión queda embarazada y va a tener preeclampsia, ¿o sí? ¿O tiene más posibilidades? Bueno, es un enorme factor de riesgo. Ajá. Porque hay factores de riesgo para preeclampsia. Realmente hay mujeres que sin haber tenido ningún factor de riesgo, lo mismo se embaraza y lo hacen, ¿no es cierto? Pero tenemos como una clasificación de riesgo precisamente que uno hace en el primer control, cuando la paciente consulta por primera vez al inicio de su embarazo. Nosotros tenemos algunas características, ¿sí? Que tenemos que reconocer para poder catalogar si esa mujer tiene mayor riesgo o no de hacer esta complicación durante el embarazo. Yeah. Entonces, la hipertensión arterial crónica, que significa que la mujer ya venía hipertensa y se embaraza estando hipertensa, es un factor de riesgo. Por lo tanto, ese como otros factores de riesgo, una vez que uno los detecta, ya tomamos medidas porque sabemos que si no hacemos nada hay muchas probabilidades de que efectivamente terminen haciendo una preeclampsia. Perfecto, perfecto. Bueno, y ahora vamos con el material. Yo estaba re curiosa con ese tema. Veamos por favor este primer material. ¿Qué podría originar la preeclampsia? Aún no se ha determinado con precisión el origen, pero se conoce que el tejido placentario produce una serie de sustancias que actúan a nivel de los vasos sanguíneos arteriales terminales, llamados capilares, provocando el espasmo de los mismos y, consecuentemente, el incremento de la presión sanguínea, lo cual puede dañar diferentes tejidos y alterar el funcionamiento de órganos. Bien, cuando comenzamos, te hice ya una introducción sobre eso. La placenta es un órgano, ¿sí?, que invade al útero para implantarse, o sea, es lo que fija al bebé dentro del útero materno. Y a través de la placenta se produce una comunicación entre los vasos maternos y los vasos fetales, en donde precisamente la placenta reúne toda la sangre que le trae la madre y a través de la sangre los nutrientes, el oxígeno, los conduce a través del cordón umbilical al bebé. Esa introducción que hace la placenta, esa invasión que hace la placenta dentro del útero, ¿sí?, a veces se hace en forma deficiente. Y esa alteración es la que genera finalmente los problemas de la presión arterial. La presión arterial consiste en que los vasos no se relajan. Durante el embarazo lo normal es que haya vasodilatación. Eso es lo fisiológico. Cuando el útero se adaptó normalmente a ese embarazo, lo que hace es relajarse, relaja sus vasos, la sangre circula normalmente. En el caso de la preeclampsia eso no ocurre
y sucede algo que se llama vasoconstricción, que la vasoconstricción significa que los vasos tienen las paredes apretadas, se resisten al pasaje de sangre. En el embarazo la sangre tiene que correr, fluir apaciblemente, ¿sí? Justamente para llenar el útero y a través de la placenta que le lleguen los nutrientes, el oxígeno, todo al bebé. Y en la preeclampsia eso no sucede. Los vasos se resisten al paso de la sangre y eso finalmente redunda también en alteraciones o trastornos en el crecimiento del bebé. Y se producen otra vez sustancias que pasan a la sangre y le generan a los vasos otra vez vasoconstricción. O sea que lo que comienza siendo de la placenta y el útero se distribuye a todo el organismo. Entonces, esto afecta al riñón, o sea, a toda la economía. Afecta a los riñones, afecta al hígado, el sistema de coagulación, al cerebro, ¿sí? En el cerebro se produce también irritación cerebral, puede haber hemorragias que conducen a la temible complicación más grave de la preeclampsia, que es la eclampsia, que son las convulsiones. Entonces termina siendo la preeclampsia una enfermedad que afecta a todo el organismo, porque al afectar los vasos de toda la economía, todos los órganos de alguna manera sufren. Esto es una cuestión evolutiva, o sea, comienza con el útero y va como progresando en la medida que va pasando el tiempo. Si uno no detectó el riesgo de que se produjera, no detecta la enfermedad progresa y progresa, y a veces no es solo bajar la presión, porque la presión es un signo de la enfermedad, sino que realmente, como es una enfermedad que solo aparece en el embarazo, se cura con el parto. Entonces la enfermedad termina una vez que uno saca la placenta. Claro. Pero por eso es tan importante estos controles prenatales, porque lastimosamente hay todavía personas mujeres que no se hacen estos controles. Sí. Y ahí, si tienen esto, no van ni a saber y pueden complicarse. La preeclampsia y las complicaciones de la preeclampsia son la primera causa de muerte en mujeres en Paraguay junto con la hemorragia posparto. La hemorragia posparto, ¿todavía tenemos eso? Sí, todavía existe hemorragia posparto, las hemorragias durante el embarazo por abortos. Sí. Y las complicaciones por preeclampsia son las primeras causas de muerte en Paraguay, en América Latina, ¿sí? Y bueno, y después la frecuencia mundial de la preeclampsia, que pareciera como que sigue, es como una enfermedad constante, o sea, no es una enfermedad que se vaya a erradicar, porque tiene que ver con el embarazo. Entonces lo que nos compete hacer precisamente es poder detectar los signos, los síntomas, el riesgo materno que puede tener alguien de padecer la enfermedad y actuar. Tenemos armas para actuar y tratar de prevenirla. Y si a pesar de haber hecho el intento de prevenirla, la enfermedad aparece, entonces poder diagnosticarla y hacer el tratamiento y la interrupción oportuna, precisamente porque la enfermedad termina con el nacimiento, pero tenemos que buscar el mejor momento tanto para la madre como para el bebé. Entonces el control prenatal es fundamental, porque todo esto no se puede hacer si la paciente llega con convulsiones y nunca había ido antes al consultorio a tomarse la presión, ni a hablar con el obstetra. No, terrible, terrible, pero qué bueno es estar hablando de este tema, porque, para recordar la importancia de este control prenatal. Tenemos otro material que vamos a ver ahora, por favor. Síntomas y signos en la paciente. Dolor de cabeza persistente, visión borrosa o la sensación de ver lucecitas, zumbidos o sensación auditiva molesta. Dolor abdominal intenso en la boca del estómago, que irradia al costado derecho. Hinchazón de pies y o manos, la cual cada vez es mayor. Náuseas y vómito. Los signos que el personal médico puede detectar son aumento de la presión arterial o pérdida de proteínas por la orina,
retención de líquidos, lo que conlleva a un aumento de peso fuera de lo usual. La paciente cuando comienza su control prenatal, una de las cosas básicas, ¿sí?, que debe siempre tener un control prenatal es el control de la presión arterial. Entonces, bueno, a través de eso nosotros podemos detectar que la mujer tiene 140, 90 o más de presión arterial y ahí ya decimos la paciente está hipertensa, ¿sí? Si bien lo normal es que en el embarazo la presión esté muy baja, fundamentalmente al comienzo del embarazo, y muchas veces sin llegar al 140-90 en los controles prenatales, nosotras tenemos una mujer que en todos sus controles tenía 160 de presión o 16, y de repente en el siguiente control la encuentro con 130-80 o 135-85. Todavía no tiene cifras tensionales como para catalogarla de hipertensa, pero es una luz amarilla de que algo está sucediendo. Fundamentalmente, si estamos en torno a las 20 semanas, 22 semanas, 24 semanas, esa no es una presión arterial normal para esa edad, porque lo normal es que durante el primer y el segundo trimestre la paciente esté con la presión baja por esa vasodilatación que te dije que es lo característico en el embarazo. Entonces, un signo fundamental es justamente la presión con valores de 140, 90 o más. Otro signo muy evidente es el edema, que el edema consiste en la retención de líquido por debajo de la piel, ¿sí? Y eso sucede porque, como te conté, la presión arterial o la enfermedad en sí empieza a afectar los riñones. Por los riñones se filtra, ¿sí?, la sangre va por los riñones llevando todo tipo de nutrientes, sustancias, o sea, lo bueno y lo malo. Lo malo es lo que tiene que salir y lo bueno es lo que se tiene que quedar. Resulta que cuando se empieza a enfermar también el riñón por esta condición de preeclampsia, empieza a filtrar excesivamente, o sea, se vuelve muy permeable y permite el escape de proteínas. Las proteínas son las que hacen que se retenga el agua dentro de los vasos. Por lo tanto, si yo pierdo proteínas, mi agua se escapa. Y entonces sale de los vasos venosos, arteriales, se escapa el agua y se acumula debajo de la piel. Y eso es lo que nosotros conocemos como edema, que genera también otra cosa, que es un aumento de peso excesivo. O sea, la paciente empieza a aumentar de peso de una semana a la otra, ganancias de peso que son no normales, no habituales, no se condice de repente con lo que está comiendo, está toda hinchada y pesa 2 kilos más que la semana anterior. Esa también es un signo, ¿sí?, de que hay una enfermedad que ya está instalada. No solo es edema de los pies, que por ahí es bastante frecuente en las mujeres, sino que el edema empieza a ser generalizado. Se edematizan las piernas, las manos, la cara. Vos mencionaste también los dolores de cabeza, dolores en la boca del estómago, y esos ya son signos, ¿sí?, de una preeclampsia que se está complicando, porque los dolores de cabeza, la visión como de estrellitas, le decimos nosotros, o destellos, ruidos en los oídos, tienen que ver con la irritación cerebral, y eso es porque las cifras tensionales seguramente están muy elevadas, y eso va generando como justamente una irritación a nivel del cerebro, que la paciente lo percibe con estos signos. Y el dolor en la boca del estómago tiene que ver con la afectación del hígado. O sea, cuando duele la boca del estómago es que el hígado está también distendido, ya hay afectación de su vasculatura, puede haber hemorragias y la distensión en el hígado le genera a la paciente dolor en la boca del estómago. Son signos tardíos de una preeclampsia que ya está complicada. O sea, nosotros queremos evitar que suceda eso. Porque cuando sucede eso en esa instancia, el bebé tiene que nacer, porque lo siguiente será una eclampsia o un desprendimiento de placenta, que son justamente lo más grave, lo más catastrófico en esta situación, porque puede eso terminar con la vida de la mujer y del feto.
Entonces, bueno, el control prenatal otra vez sirve para que nosotros nos anticipemos a todas estas cosas que terminan siendo la complicación de una enfermedad que en la medida de lo posible queremos hacer todo lo que se pueda para poder evitarla. Claro, y claro. si se ha producido lo mismo, poder llegar lo antes posible con el tratamiento oportuno y prolongar el embarazo todo lo que se pueda, tratando de que tanto la madre como el bebé lleguen lo mejor, en las mejores condiciones posibles al momento del nacimiento y no que sea una emergencia. Ya, perfecto. Doctora, hacemos un cortecito y volvemos ya. Continuamos charlando con nuestra invitada, la doctora Ana Gabriela Lamberti. Nuestro tema, preeclampsia. Es súper importante conocer el tema y sobre todo que todas las embarazadas hagan sus controles prenatales, porque ahí se van a ir descubriendo si por ahí tienen preeclampsia o indicios o se tiene cualquier otro problema, porque la idea es que la mamá y el bebé estén sanos durante todo el embarazo y llegado el momento del parto también. Tenemos otros materiales que vamos a ir compartiendo y la doctora nos va a explicar, como nos explica súper bien. Vamos con este siguiente material. Los factores de riesgo para desarrollar preeclampsia. Si bien es cierto que cualquier mujer embarazada puede llegar a presentar preeclampsia, existen algunos factores de riesgo como ser menor de 20 años o mayor de 35 años, tener un embarazo gemelar o haber padecido preeclampsia en un embarazo anterior, presentar obesidad, diabetes mellitus o hipertensión arterial crónica, tener antecedentes familiares de hipertensión arterial, padecer enfermedades renales o alguna enfermedad autoinmune. Sí, exactamente. Eso es lo que nosotros averiguamos, ¿sí? Y tratamos de conocer de la mujer en nuestra primer entrevista, ¿sí? Por eso es sumamente importante que la paciente comience su control prenatal apenas se entera que está embarazada, lo antes posible. Lo ideal sería que la mujer consulte un control preconcepcional y entonces estar ya como preparada. Por ejemplo, vos dijiste que uno de los factores de riesgo es la obesidad. Deberíamos llegar al embarazo con nuestro peso ideal, porque por supuesto que si yo llego con obesidad, entonces ya tengo una etiqueta ahí de que tengo riesgo para hipertensión, para diabetes y bueno, y para un montón de otras cosas. Pero los factores de riesgo hacen que nosotros podamos intervenir, ¿sí? Con una medicación actualmente. Alguien que tiene más de 35 años, o en la adolescencia, que tiene el antecedente de haber tenido hipertensión en los embarazos anteriores, ¿sí? Una preeclampsia anterior, que ya es hipertensa, que tiene enfermedades de tipo autoinmune como el lupus o la artritis reumatoidea, que tienen como fundamentalmente el lupus como más riesgo de tener enfermedades renales y por detrás de esto también hipertensión, el embarazo gemelar de por sí. Bueno, todas estas situaciones lo que nosotros hacemos cuando hacemos la primera entrevista es iniciar una aspirineta. O sea, indicarle a la paciente que comience a tomar una aspirina, ¿sí? En una baja dosis, aspirina de 125 miligramos, el ácido acetil salicílico, que tiene una acción profiláctica del desarrollo de la preeclampsia. Esto hay que hacerlo en etapas tempranas porque cuando ya se hace en forma tardía, fundamentalmente después de las 15 semanas o 16 semanas,
esa acción preventiva ya la perdemos. Entonces, es muy importante consultar apenas me entero que estoy embarazada para poder lograr a través de esta intervención con este medicamento ese efecto profiláctico. También nosotros solicitamos, debería hacerse de rutina, una ecografía alrededor de las 12 semanas, 12, 13, 14 semanas, o a partir de las 11, más o menos alrededor de esa edad, y no después de las 15, o no después, no después de las 14 o 15, en donde pedimos nos vean cómo está el estado de las arterias uterinas. Las arterias uterinas son las arterias que son nuestras propias arterias que llevan la sangre al útero, y el útero introduce esa sangre a la placenta, y la placenta a través del cordón al bebé. Las arterias uterinas pueden tener ya a esta temprana edad signos de espasmo. Eso está diciéndonos que hay una gran posibilidad de que esa paciente puede hacer una preeclampsia. Entonces, a veces hay mujeres que no tenían ningún otro factor de riesgo, pero nosotras encontramos en esa ecografía de las 12, 14 semanas que tiene un vasoespasmo, ¿sí?, en sus arterias uterinas. A esas mujeres la catalogamos como riesgo de preeclampsia y también le damos aspirinetas. Toman aspirineta hasta las 35, 36 semanas con la intención precisamente de disminuir la probabilidad. La medicación tiene una acción, ¿sí?, que hace que disminuya la probabilidad de que desarrollen una preeclampsia. También utilizamos el calcio durante todo el embarazo con ese objetivo. En realidad el calcio es de uso universal en el embarazo, o sea, todas las embarazadas tienen que consumir calcio porque el embarazo de por sí es un estado en donde se produce un gran consumo de calcio materno que muchas veces a través de la alimentación no logramos suplir la gran necesidad. Pero la suplementación de calcio extra al alimentario también tiene una acción profiláctica de si es que apareciera una preeclampsia, de las complicaciones de la preeclampsia. Entonces también suplementamos calcio, no solo en las pacientes de riesgo y en estas pacientes, pero particularmente o reforzamos o redoblamos ese suplemento en estas mujeres tratando de evitar que hagan complicaciones. Fantástico. Súper claro. Dios mío, ¿cómo entendemos lo difícil cuando la doctora nos explica? Vamos con este otro material. Tratamiento de la preeclampsia. Dependerá de la edad de gestación y de la severidad de la enfermedad. El manejo puede ser de reposo en cama, vigilancia del bienestar materno-fetal con ultrasonografía, monitoreo cardíaco fetal, análisis sanguíneos maternos, determinación del peso diariamente, toma de la presión arterial varias veces al día. En casos severos, se indica internamiento hospitalario para administración de medicamentos antihipertensivos y otros para evitar daño renal y convulsiones. Sin embargo, la cura de la preeclampsia es el nacimiento del bebé, aún en casos de prematurez. Sí, tenemos medicamentos antihipertensivos que utilizamos para evitar precisamente que las cifras tensionales sean muy elevadas y originen complicaciones como pueden ser accidentes cerebrovasculares, que sabemos que una crisis hipertensiva en cualquiera, ¿sí? Inclusive fuera del embarazo, una crisis hipertensiva puede generar un accidente cerebrovascular, una hemorragia, puede generar complicaciones cardíacas, hemorragias en el hígado, etcétera. Entonces, podemos utilizar medicación con la intención de bajar la presión arterial. Ahora, bajando la presión arterial yo no curo la enfermedad, ¿sí? Lo que hago es, ¿sí?, tratar un síntoma de la enfermedad que va a terminar por desaparecer una vez que nazca el bebé y salga la placenta. Entonces la medicación antihipertensiva se va a utilizar durante el tiempo que podamos, ¿sí?, ir llevando adelante el embarazo hasta que nazca el bebé,
que generalmente no pasan demasiadas semanas, porque la preeclampsia es una enfermedad evolutiva y evolutiva para peor. O sea, no es que yo la tengo y mi preeclampsia me la diagnostican a las 24 semanas y voy a llegar alegremente a las 38 semanas. Sí. No existe esa posibilidad. O sea, se tiene que... Muchas veces, claro, para algunas más severa, Sí. para otras un poco menos severa, pero de todas maneras la preeclampsia evoluciona y evoluciona para peor si es que uno finalmente se retarda en el tratamiento final, que es el nacimiento del bebé. Entonces, hay medicaciones antihipertensivas, tenemos varios que se usan durante el embarazo, tanto vía oral como endovenoso en los casos más graves en donde la paciente requiere internación. Tenemos medicación para prevenir las convulsiones, o sea, para prevenir la eclampsia, porque en las situaciones severas en donde la presión está muy elevada, ¿sí?, hay riesgo de que la paciente pueda hacer convulsiones. Entonces, en esas situaciones, que la paciente por supuesto está internada, se utiliza medicación con la intención de evitar que aparezcan convulsiones. Utilizamos medicamentos para hacer maduración de los pulmones del bebé, porque vamos a tener que anticipar el nacimiento, excepto que la preeclampsia se haya presentado en forma muy tardía. Hay situaciones en donde la preeclampsia aparece al final del embarazo, que serían las situaciones más benévolas, ¿no es cierto? Porque claro, formado. finalmente el riesgo mayor para nosotros es justamente el nacimiento de un prematuro. Claro. Entonces, más temprano se presenta la enfermedad, la situación es más compleja, porque necesitamos que la enfermedad termine con el nacimiento cuando a veces el bebé es muy inmaduro. Entonces, también se utiliza la maduración pulmonar en casos de que la enfermedad se haya presentado en forma antes de las 35 semanas, fundamentalmente, que es cuando utilizamos los corticoides para hacer la maduración de los pulmones del bebé. Y después no tenemos más medicación, o sea que todo lo que hacemos es tratando de controlar la situación, pero sabemos que todo esto va a acabar una vez que se produzca el nacimiento, durante el periodo en que la enfermedad se desarrolle. Necesitamos hacer controles estrictos tanto de la mamá como del bebé. El bebé se lo controla precisamente a través de ecografías y se controla el crecimiento y se controla la circulación de la madre y del bebé a través de un método ecográfico que se llama Doppler, que uno puede evaluar ahí cómo está circulando, cómo se produce la distribución de la sangre que llega a través del cordón umbilical dentro del bebé y nos da la severidad de la situación. Porque lo que le pasa a la madre por afuera también termina produciendo, o sea, trasladándose hacia el bebé. Y bueno, y a la mamá le controlamos justamente la evolución de la enfermedad a través de determinaciones laboratoriales, porque podemos ver la gravedad de la pérdida de proteínas a través de saber qué cantidad de proteínas pierde por orina en 24 horas, cómo está afectado el hígado a través de análisis hepáticos, si ya está afectada la coagulación. Dentro de las complicaciones graves hay una situación que se llama el síndrome de HELLP, en donde también, o sea, puede ser precisamente la causa de muerte de una embarazada, porque provoca hemorragias, o sea, compromete el sistema de coagulación, generando una situación gravísima. Entonces, una vez que se diagnostica la preeclampsia, comienza una carrera de control tanto materno como fetal para saber hasta cuándo podemos ir, pensando siempre en sacar al bebé en las mejores condiciones posibles, pero a veces el mal estado materno y fetal no nos permite lograr un bebé maduro o atravesar las semanas en donde deja de ser prematuro y llegar a un bebé de término. Claro. Entonces, esos controles son, bueno, sumamente necesarios, y una paciente en estas condiciones generalmente está internada. Claro. Qué difícil, doctora, decidir
en qué momento sacar al bebé, porque obviamente quieren que esté a término, pero la mamá está tan mal que tienen que hacer Qué impresionante, qué difícil de solo pensar. Por eso que es importante controles prenatales, por eso que es importante que sigas viendo el programa, porque vamos a un cortecito y enseguida volvemos. Seguíamos hablando con la doctora Ana Gabriela Lamberti, justamente eso, ¿verdad? Qué delicado es todo esto y los médicos tratando de salvar al bebé y que la mamá siga bien, porque con esto la mamá se siente mal, está mal, los órganos comienzan a fallar, si no se hace algo puede morir la mamá y el bebé. Sí. Y tienen que la única manera, como decía la doctora, es el nacimiento, pero no pueden sacar un bebé prematuro sin que esté habilitado. Por suerte hay muchas cosas nuevas a nivel de neonatal y todo esto, ¿verdad? Pero... Sí. Nosotros sabemos que el mejor lugar para el bebé, la mejor incubadora es la madre misma, ¿no es cierto? Entonces, en condiciones ideales, el bebé tiene que cumplir todas sus semanas dentro del útero, porque sabemos que es su mejor lugar hasta que llega el momento del nacimiento, que son las 40 semanas. Sí. Pero hay situaciones en donde el útero y el cuerpo mismo de la madre se convierte en un lugar de riesgo para el bebé, que nosotros, si no podemos detectar ese momento preciso, el bebé puede morir dentro del útero, porque deja de ser el útero el mejor lugar y lo que hace es, lo ha enfermado y termina desconectándose de la madre. Entonces, bueno, claro, jugamos con toda esa situación a través precisamente de toda la información que nosotros obtenemos a través del laboratorio, de las ecografías, del control clínico de la paciente. Y bueno, las neonatologías están preparadas para recibir estas situaciones, pero sabemos que un bebé extremadamente prematuro, más allá del riesgo enorme que tiene de morir por su prematurez, es un bebé que si sobrevive tendrá mucho tiempo durante la neonatología, que todo lo que no pudo hacer dentro del útero lo tendrá que hacer afuera, con aparatos, bueno, sabemos de la complejidad de la prematurez. Entonces, bueno, tal cual, o sea, la preeclampsia es una patología realmente compleja, es una enfermedad compleja, de un manejo difícil, ¿sí? Y que, bueno, puede llegar a ser de mucha gravedad y tiene siempre un riesgo inminente de muerte cuando es una preeclampsia grave. Ya. Por eso insistimos en el tema de los controles prenatales, por eso que los médicos, nosotros acá, todo el mundo insiste en eso por miles de cosas, pero una de esas es detectar a tiempo cualquier tipo de complicación. Tenemos otro material que habla justamente de las consecuencias si no se toman las medidas adecuadas. A ver, por favor. Consecuencias si no se toman las medidas adecuadas. No tomar las medidas adecuadas o no provocar el nacimiento del bebé en el momento apropiado puede causar complicaciones muy graves al bebé, como retraso en el crecimiento, sufrimiento fetal agudo o muerte fetal intrauterina. En la madre, daño en los riñones, el hígado, trastornos de la coagulación, hemorragias intracerebrales y hasta la muerte. Es sumamente importante realizar todas las indicaciones del gineco-obstetra para tener una adecuada supervisión y tratamiento que llevará al nacimiento de bebés sanos
y la recuperación materna sin complicaciones. Vamos a redundar sobre lo Sí. que ya te dije, pero básicamente eso, claro, las complicaciones del bebé con respecto al crecimiento es porque te conté antes cómo es que uno empieza a perder proteínas. Claro. Si yo pierdo las proteínas que le deberían llegar también al bebé, Claro. las estoy perdiendo todas por orina, de alguna manera el bebé no está recibiendo alimentos. No solo no recibe proteínas, porque las estoy perdiendo por mi riñón, sino que no recibe oxígeno, porque la circulación, esa vasoconstricción, esas arterias que están oponiéndose o resistiéndose a la llegada normal de la sangre hacia el útero y la placenta, también hace que se retasee o disminuya la llegada de oxígeno. El bebé crece con nutrientes y con oxígeno. Por lo tanto, la deficiencia de oxígeno altera su crecimiento normal. Entonces, un bebé que no crece, que no gana peso, que se queda en el crecimiento. Sí. Y con respecto en algún momento, ¿sí? Ya esa distribución, porque el bebé primero lo que hace es, le llega sangre más o menos, le manda al corazón y le manda al cerebro, que para él son lo más importante. Casi no le manda al riñón, no le manda al resto del cuerpo. Entonces, sostiene los órganos que lo mantienen vivo. En Vitales. determinado momento, ni siquiera esa cantidad de sangre ya es suficiente para su cerebro y para su corazón, y justamente hay situaciones en donde el bebé muere intraútero porque se produce como una desconexión, ¿sí? Porque ya no le llega Claro. ni oxígeno ni sangre para seguir viviendo. Y la madre, por otro lado, en situaciones de mucha gravedad, lo dijiste vos y vuelvo a decirlo, hay trastornos en la coagulación, se producen sangrados, ¿sí? Lo que se llaman coagulación intravascular diseminada, o sea, se produce todo un trastorno en los factores de la coagulación que hace que la paciente empiece a sangrar y no para, ¿sí? Y hay sangrados en el cerebro y entonces uno entra de urgencia a hacer una cesárea y resulta que ya se ha desencadenado todo un trastorno en la coagulación que no podés hacer parar que el útero sangre, que sangre la piel, que sangre el músculo, bueno, se producen hemorragias. El hígado se alteró, también puede tener hemorragias. Aparte, en el hígado se producen los factores de coagulación, o sea que es todo un encadenamiento. Las Es muy hemorragias grande. cerebrales puede provocar no solo las convulsiones, sino que hemorragias graves con consecuencias a posteriori. Y estas son mujeres que después de toda esta situación, que si bien la preeclampsia termina con el embarazo, uno puede quedar todavía con riesgos, ¿sí? Las semanas siguientes, inclusive mujeres que de repente pueden haber hecho una preeclampsia muy tardía, que no se detectó al final del embarazo, el bebé nació y resulta que en las primeras 48 horas hacen una convulsión. Es una preeclampsia, es una mujer, una puérpera, ¿sí? Que tenía una preeclampsia que pudo haber sido del final del embarazo, no dio mucha sintomatología, nació el bebé y hizo la convulsión después. O sea que alguien 48 horas después del parto también puede tener síntomas de una preeclampsia grave, ¿sí? Ya habiendo nacido el bebé, porque la enfermedad estaba instalada y no había sido detectada. Ya. Doctora, tenemos que hacer un corte. Sí. A la vuelta, en el último bloque, vamos a ver las medidas de prevención de la preeclampsia, porque quedó muy claro con toda la explicación de la doctora que es algo grave y que hay que tomar medidas. Volvemos enseguida.
final del programa. Yo le decía a la doctora, yo ya estaba angustiada en el bloque anterior cuando ella relataba todo eso, pero es la realidad y se puede prevenir con los controles prenatales y tomando a tiempo. Y justamente de eso habla este material, las medidas de prevención de la preeclampsia. Vamos a ver. Las medidas de prevención de la preeclampsia. Existen medidas muy simples que pueden ser de utilidad para que no se presente esta enfermedad o que lo haga en estadios tardíos del embarazo y que la severidad sea menor. Se recomienda hablar con el médico antes de embarazarse para determinar si existen factores de riesgo. No encontrarse en estado de obesidad al embarazarse. Acudir regularmente a las citas de vigilancia prenatal. Monitorear regularmente la presión arterial y el peso, llevar una dieta balanceada y hacer ejercicio regularmente, tomar suplementos de calcio durante el embarazo. En casos de muy alto riesgo, el ginecobstetra puede prescribir medicamentos que podrán ser de utilidad, que deben estar bajo supervisión médica. Bueno, creo que tu última frase debe referirse a la aspirina, que ya la comenté y que es nuestra arma actual para tratar de disminuir, ¿sí? El riesgo de que una paciente que nosotros detectemos como alguien de riesgo, por todo lo que ya conversamos anteriormente, utilizamos la aspirina con la intención de disminuir la probabilidad de que haga la preeclampsia. También, bueno, y eso la paciente tiene que ser responsable de tomarla, ¿no es cierto? Porque famosos se van con una indicación y cuando vuelven al mes te dicen, y se me terminó y ya no me compré nunca más. Bueno, no, esto es a rajatabla, empieza a tomarla el día que se le indicaste y deja de tomarla el día que vos le decís basta, que es entre las 35 y las 36 semanas, que es lo que está recomendado. O sea, lo toma hasta el final del embarazo, prácticamente. Hasta el tercer trimestre, hasta casi el final del tercer trimestre. El calcio, por lo que te dije, porque disminuye la probabilidad de que si hace una preeclampsia tenga complicaciones graves. El tratar de mantenerse con un peso saludable, si es en la medida de lo posible iniciar el embarazo con el peso ideal y durante el embarazo hacer una ganancia de peso adecuada, sin excesos. ¿Cuántos kilos uno tiene que subir en un embarazo? Bueno, depende de con cuántos kilos empecé, ¿sí? Porque si yo empecé con sobrepeso, la verdad es que sobrepeso u obesidad, la ganancia de peso tiene que ser menor para alguien que empezó con un peso normal o un peso por debajo de lo normal. Más o menos se le calcula que deberíamos subir entre 1 kilo, 1,5 kilos por mes, ¿sí? 400 gramos por semana como máximo. Entonces, hay un límite mínimo para que el bebé logre crecer según su potencial de crecimiento genético, que está establecido en los 8 kilos. Pero alguien que empieza con mucho sobrepeso o con obesidad, quizás no le haga falta aumentar 8 kilos. Claro. ¿Sí? Bueno, el peso es una determinante también en el riesgo de patologías durante el embarazo. O sea que el alimentarse bien durante el embarazo es fundamental, que la gente, que las mujeres y la familia reconozca el alimento como algo que tiene que ver con la nutrición y no como que todo el placer y el deseo y todo tiene que estar canalizado en los alimentos. Mi bebé quiere comer tal cosa. En realidad, la que quiere comer tal cosa es la mamá. Sí, entonces yo tengo esta estrategia con mis pacientes para que puedan magnificar lo importante o la importancia de la alimentación durante el embarazo. Yo les digo que durante el embarazo se gestan muchísimas enfermedades del adulto. Ahora sabemos eso, que muchas de las enfermedades crónicas del adulto son prevenibles. Si yo tuve un embarazo saludable, hay muchas probabilidades que mi bebé no sea ni diabético, ni hipertenso,
y no tenga algunas otras enfermedades crónicas cuando sea adulto. Porque todo lo que yo haga durante el embarazo, de alguna manera, hasta puede modificar esa genética del bebé. Y le genera una impronta con la que va a nacer y la va a tener toda la vida. Y la alimentación es un arma que yo puedo manejar. Hay cosas que nosotros no podemos evitar, que van más allá de nuestra voluntad. De repente que me aparezca una preeclampsia. Claro. A pesar de que yo tenía un peso normal, pero el peso tiene que ver con la voluntad, igual que yo vaya a hacerme los controles. Entonces, lo que yo como, la ganancia de peso, los límites que le ponga, mi ansiedad, son muy importantes para la salud, no solo durante el embarazo, sino para el futuro de ese recién nacido, ¿sí? De esa persona que yo estoy gestando y que le estoy imprimiendo un futuro de salud o de enfermedad. ¡Wow! Doctora, te quiero aplaudir ya con esas últimas palabras, realmente increíble. Y es cierto, está en nuestras manos. Lo que no está en nuestras manos es que el tiempo, que ya se nos terminó. Doctora, muchísimas gracias. Bueno. Y te esperamos en un próximo programa. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Por favor, gracias. Un gusto, un placer. Y también no se olviden, hacerse los controles y hacerle caso a la doctora, todo lo que dijo en el programa. Otra cosa importante, que sepas que naciste para ser feliz y no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.